Olá, queridos hermanos de habla hispánica. Estamos empezando un nuevo estudio, dando como continuación del libro de los Espíritus. Y estamos aún en la introducción, que es una parte inicial, pero muy importante de la obra, y estamos entonces haciendo algunas consideraciones de carácter más general, y después nosotros vamos a adentrar propiamente a los ítems del libro de los Espíritus. Vamos siguiendo con el número 10. Cada uno de nosotros debe hacerse útil según las facultades y recursos que Dios ha puesto en sus manos para probarnos. Que el fuerte, dicen Allan Kardec y los Espíritus, y el poderoso deben su protección y apoyo al débil, porque aquel que abusa de su fuerza y de su poder, oprimiendo a sus semejantes, viola la ley de Dios. Está en la introducción, en el ítem número 6 también. Acá una idea que es una idea que se prende al mundo como un todo, la idea de que la fraternidad, la solidaridad, la caridad son aspectos de virtudes del hombre que vive acá y que es una cosa que debemos buscar siempre cada vez más. Pero hay espíritus encarnados y desencarnados de una naturaleza más inferior, que muchas veces se utiliza de sus fuerzas, de qué tipo sean, pero para oprimir y para causar una cosa que no es buena para la gente con quien va interaccionando a cada oportunidad de la vida de relación entre las personas. Entonces hay una cosa que es típicamente del Evangelio, típicamente de todos los grandes libros que nos enseñan a vivir en sociedad, buscando siempre el mejor para toda la gente y no el mejor egoísticamente para nosotros mismos. Entonces es algo que está en la codificación y es muy claro para nosotros, muy simples, y es una cosa de una conquista personal que vamos obteniendo con el pasar del tiempo, desde que estemos conscientes de su valor y buscarmos estos aspectos para como que algo más, una cosa para de adquisición moral para cada uno de nosotros. Muy bien, por lo tanto, haciendo cualquier tipo de opresión, de violencia, que tienen sus bases el orgullo, estamos saliendo fuera de lo que la ley de Dios nos sugiere, y por lo tanto las consecuencias van a venir en el futuro más reciente o más adelante. Vamos siguiendo más con nuestros aspectos de estudio. En el número 11 de nuestras reflexiones, no hay faltas irremisibles que no puedan ser borradas mediante la expiación. El hombre encuentra el medio de hacerlo en las diversas existencias que lo permiten adelantar, conforme su deseo y sus esfuerzos, por la senda del progreso y hacia la perfección, que es su meta final. Estamos aún en introducción, ítem número 6. Y acá una cosita muy importante para nosotros. Este planeta es considerado muy retrasado, llamado de pruebas y expiaciones. Por lo tanto, donde hay sufrimiento, podemos no estar sufriendo ningún aspecto más importante ahora, en los días actuales, pero podemos ter sufrido ayer, o en una vida, o muchas vidas en el pasado. Podemos estar
con cuestiones de sufrimiento en programación para vidas futuras por causa de nuestros errores en el pasado. Pero una idea es de que la providencia divina va nos posibilitando vivencias, experiencias humanas que nos van a ayudar a nuestra recuperación por aspectos de malos praticados en nuestro pasado. Entonces, cuando Allan Kardec nos enseña de que no hay faltas irremisibles, significa que por más que nos tengamos comprometido en vidas anteriores en aspectos muy serios, aún vamos tener ocasión y posibilidad de estarmos como que limpiando nuestra condición profunda como espíritus, hijos de Dios, aliviando nuestras conciencias del peso de aspectos contrarios hechos antes cuanto a la ley de Dios, para que un día en el gran futuro podamos nos sentir como que recuperados de estos mismos males de encarnaciones precedentes. Y una otra cosa que se pone muy claro es la idea de que somos los únicos responsables por nuestra felicidad, por nuestras conquistas espirituales, pero también por nuestros sufrimientos, padecimientos, enfermedades, trastornos y aspectos que nos llevan a sufrirmos en este planeta que es propio para eso. Porque la gente que está bien, los espíritus en mejores condiciones, no viven acá. Esto es un aspecto importante. La Tierra no es como una referencia de mundo, no es un parámetro para espíritus del universo. Acá es una escuela para espíritus muy faltosos como nosotros. Acá es como que un hospital. Entonces, esto es importante que tengamos conciencia para que a cada día, impulsionados, motivados por el Evangelio del Maestro Jesús, nosotros podamos estar como que imprimiendo una velocidad más alta a nuestro proceso evolucionario del punto de vista moral en la tierra. ¿No es así? ¿No es coherente con lo que podamos tener idea en los días actuales? De tal manera que hay una cuestión también de la perfección. Estamos muy lejos de una perfección más significativa que vamos un día conquistar, pero mucho más en el futuro. Pero cuando examinamos el libro, el Evangelio según el Espiritismo, vamos a encontrar el hombre de bien en el capítulo Sede perfectos. Y en el mensaje, en el texto que podemos decir, el texto de Allan Kardec, nos dando una idea de un tipo de perfección que podemos conquistar ahora en una o poco más encarnaciones. Tenemos una referencia. El hombre de bien de Allan Kardec en aquel capítulo es algo precioso para nosotros, pero él mismo nos adelanta la idea de parámetros más altos de perfección, hasta la perfección, vamos a decir, como que sideral, cósmica, algo que se prende a los espíritus puros, a los espíritus crísticos, a los espíritus con angelitud, porque son nuestro parámetro más alto. Entonces vamos a proseguir en nuestras consideraciones sobre la introducción del libro de los espíritus de Allan Kardec.
La ciencia propiamente dicha, como tal, es incompetente para pronunciarse sobre el espiritismo. No ha de ocuparse que de él, a su juicio, sea o no favorable, no pesaría en modo alguno. Esta es una cuestión curiosa, porque Allan Kardec trae para nosotros la idea de que el espiritismo, y es verdad, claro, se ocupa de las cuestiones espirituales. Y es la ciencia para eso. ¿Quién? La doctrina espírita. Entonces, para el examen del punto de vista de principios, vamos a decir, materiales o físicos, pero espíritas, la ciencia espírita es el instrumento para esta verificación, dejando para la ciencia oficial o académica la idea del examen en toda su historia que acompaña la marcha del progreso humano para las cosas materiales de la tierra y del universo. Entonces la ciencia espírita es el instrumento de verificación de las cuestiones morales y físicas que tienen a ver con el espiritismo cristiano. Entonces, acá una consideración para una reflexión que tal vez en el pasado, en los tiempos de la codificación, no se podría imaginar, pero hoy sí. La idea de que en el futuro vamos a imaginar como una ciencia sola. La idea de que las cosas espirituales van a ser también aceptas y conocidas de toda la gente, que no vamos a mirar como que aspectos que están siempre como que juntos. Muchas veces nosotros examinamos la materia solamente con los ojos de encarnados, lejos de los principios espíritas. Pero la materia es divina. Materialismo es otra cosa. Es humano y no es una cosa buena. Es una cosa que nos lleva a una estagnación espiritual. Pero materia hace parte de la vida universal. Cuando Allan Kardec pregunta a los espíritus, ¿qué hay en el universo? ¿Cuál es la respuesta? Espíritu, materia, fluido cósmico universal y Dios. Por lo tanto, materia está haciendo parte de las moradas de la casa del Padre, por lo tanto, hace parte en la tierra y fuera de ella. Entonces, en el futuro vamos a tener como que una ciencia sola de la unión de las dos que tenemos como que aisladas actualmente. Es una idea para el futuro, pero Kardec deja claro en la época de la codificación que la ciencia no debe preocuparse con las cosas espirituales, dejando que la ciencia espírita lo haga. Pero creemos que en el futuro va a ser como que diferente. Por ejemplo, cuando la medicina, que es una ciencia que hace parte de la ciencia oficial o académica, hoy empieza a comprender que las cosas de las enfermedades tienen una base espiritual por causa del alma, del espíritu del enfermo, trayendo consecuencias y dolencias para el perispíritu y después pasando el cuerpo físico, estamos con un ejemplo de algo que tiene a ver con ciencia médica común y ciencia espírita. Tanto es que tenemos una experiencia amplia en el tratamiento espiritual
de enfermidades físicas, clínicas, com uma resposta muito distinta quando comparamos com aquela abordagem apenas utilizada por uma medicina oficial ou acadêmica. Que Jesus los bendiga, que podamos continuar nosso estudo em el próximo programa. Que el Maestro Jesús esté em vuestros corazones. Muchísimas gracias e hasta pronto.